Este ejercicio tiene de todo un poco, ¿está? De todo un poco. Vamos a hacer completo. Y ahí les comparto la pantalla. Ok, buenísimo. Tenemos el enunciado que habla del doctor Sueño. Quiere un programa que le permita manejar las agendas del turno del día siguiente. Los mismos son por orden de llegada, por eso no hay un horario, nada. Y registramos turnos de pacientes. Eso es lo que hacemos. O sea, cada elemento es un turno de paciente. Así la clase va a ser turno. ¿Vamos a tener lista o no vamos a tener lista? Vamos a tener lista de turnos. ¿Sí? Una lista que almacenamos en cada elemento un turno. Vamos a crear un paquete que se va a llamar ort.php.primero.d.listas. Bueno, por el curso D, pues no me deja poner números. Curso D, punto listas, punto ejemplos, punto turnos. Este que es el otro curso, voy a poner punto curso B. Ok, tenemos dos clases. En principio tenemos dos clases. New class, vamos a tener una clase que contiene a otra. ¿Qué clase contiene a cuál? Tenemos agenda y turno. Vamos a tener esto. Agenda. Va a ser una clase. Y otra clase va a ser... ¿Veis? Ya tengo las dos cosas. Entonces yo puedo trabajar ya con cualquiera de las dos, porque tengo las dos clases necesarias para trabajar. Porque si no tendríamos que usar otro objeto más y en este caso tendríamos que hacer un new para el paciente, después un new para el turno, y ya sería un poquito más complicado. Por eso usamos todo en el mismo objeto. Y no usamos el objeto paciente porque yo en mi turno voy a tener un atributo que no tiene nada que ver con un paciente. ¿Sí? Igual podemos hacerlo si quieren, con 3 clases y es mucho mejor. Si tienen ganas lo hacemos y queda mucho más copado. ¿Sí? Si tienen ganas lo hacemos. Yo quería una versión más simplificada, pero si tienen ganas hacemos un turno con un paciente. Ok, vamos a tener turno. Vamos a tener una clase más que se llama paciente. ¿Sí? Y mi agenda que va a tener una lista de turnos o una lista de pacientes. Turnos. Ok. ¿Y qué más va a tener mi agenda? ¿Va a tener algo más la agenda? No, no tiene orden de llegada. No, no tiene fecha. Lean el enunciado de vuelta desde el principio. ¿Hay una cantidad limitada o ilimitada de turnos?
Que dice que hay que mandárselo por constructor, ¿sí? ¿Ah? Exactamente. Vamos a limitar el size de la raíz. Vamos a decir que hasta un punto lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos turno, y mi turno, ¿de qué va a consistir mi turno? ¿Qué atributos va a tener mi turno? No, no, es otro. Es un ejercicio que estoy dándoles para preparcial. Se los acabo de mandar por el aula virtual y acá lo acaban de subir. No, ¿qué va a tener acá la clase turno? No, no va a tener eso, porque ustedes me pidieron que haya dos clases, una turno y una paciente. Si no me hubiesen pedido eso, sí tenía eso. Va a tener un paciente, y ustedes me pidieron, ¿eh? Creo que vos, Juan Pablo, fuiste el que pidió, me parece. Ah, ¿no? No, a Martín, y vos hiciste bot sí, así que... Sí, sí, pero Juan Pablo puso un bot sí, así que va a ser private. Pues esa es la versión más difícil, ¿sí? Private. Paciente, paciente, paciente. Igual esto es un poco más avanzado. Si tuviésemos una lista de pacientes y la buscásemos de ahí, pero no vamos a llevar un ejercicio tan largo. Por eso no lo quiero hacer tan largo, pero no importa. Creamos el paciente en el turno, no hay ningún problema. Me gusta este ejercicio. ¿Y qué otro atributo tiene mi turno? Mi turno está compuesto por un paciente y por un... No, no dice horario, no dice orden de llegada. El orden de llegada es el índice. En realidad no es orden de llegada. Si se hizo el turno, presente. ¿Cómo le había dicho en el otro curso? Presente. Boolean. Presente. Este va a ser mi clase. Está bueno porque este ejercicio, yo hice un ejercicio más básico para el otro curso, porque tenemos menos tiempo, que va a estar el video que pueden ver, y está este video que va a ser un ejercicio un poquito más avanzado que el otro curso lo va a poder ver. Muy bien. Me gusta. ¿Ven? Yo voy a tener un atributo de tipo paciente y un atributo booleano. ¿Está? Y en la clase paciente, ¿qué voy a tener? Acá sí. Esto se llama ganar tiempo. Me voy a lo que hice. Me macheteó el otro curso. Y fíjense, bueno, ¿qué pasa acá? Yo definí qué cosa para definir el género. Empieza con em y termina con Muy bien. Entonces tengo que hacer el enum. Entonces yo vengo acá, new. Yo hago un new class, pero puedo hacer un new enum directamente. Le pongo género. Este es mi enum, ¿da? El género tiene estos valores posibles. Ok, y acá es donde viene lo que quieran. Lo que quieran. Podemos poner todos los géneros que existan, no tengo ningún problema, al contrario.
Ahí pueden venir todos los géneros que vayan, ¿está? Bien, ok. Entonces tenemos la agenda, el turno y el paciente. Lo que va a pasar acá es que nosotros, cuando demos de alta un turno, ¿qué más tenemos que dar de alta? Un paciente. Vamos a empezar a construir la clase. ¿Cuál es la clase que, digamos, tenemos que resolver primero para que el resto funcione? Paciente. El paciente, vamos a ver, el constructor de paciente recibe toda la información por parámetros. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Sí. Vamos a hacer getter setters, source, getter setters. Después vamos a ver qué pasa con los getters y setters. Selecciono los setters, los pongo en private. Selecciono los getters. Los pongo en public. Y después hago el toString ya que estoy. Y ahora sí, voy al constructor. Mi constructor va a recibir todos los parámetros, ¿sí? Porque yo necesito construir un paciente con toda la información. Este ejercicio en otra época podría ser más largo todavía, ¿sí? Podría ser tener una lista de pacientes, si el paciente no existe, agregarlo a la lista y registrar el turno ahí, pero no lo vamos a hacer así porque el parcial tampoco va a ser así. ¿Se acuerdan lo que deberíamos hacer acá, no? Siempre les dejo un ejemplo para que después lo completen, si es que lo van a completar. ¿Estamos? Con esto resolvemos paciente. Después, si tenemos que hacer algún método extra, lo hacemos en paciente. Turno. Bien. Turno. Nunca vamos a exponer en los getters y setters ¿cómo se llama? En los getters y setters nunca vamos a exponer los objetos, ¿ok? Pero, yo voy a tener que tener algo que cuando registro un turno, esta es la complicación que tiene acá. ¿Qué va a pasar cuando yo registro un turno? Yo hago un constructor de turnos, ¿sí? Constructor. Si yo uso esta estructura, que recibe un paciente por parámetro, acá, yo voy a tener que crear un paciente afuera y mandárselo. Pero yo, el paciente, no lo voy a traer desde afuera. Yo acá, en mi constructor, y acá es una cosa que cambia totalmente respecto a, ¿cómo se llama? A lo que vimos en las otras clases. Cuando doy de alta un turno, aparte voy a dar de alta un paciente. ¿Sí? Esa es la diferencia de lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer en dos partes nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer un método que se llame registrar turno, que vamos a mandarle el turno y los datos del paciente, y acá adentro vamos a resolver cómo creamos el turno y cómo le asociamos un paciente. ¿Está? Porque acá se complica
pues tenemos que crear el paciente acá, pero puede ser que el paciente ya exista en la lista, entonces ya se nos complica un poquito. Entonces, el método de crear turno lo vamos a pensar un poquito cómo hacerlo. Tiene una complejidad extra esto, pero lo vamos a ver, lo vamos a resolver. Mi lista, yo acá voy a hacer el toString. Voy a hacer los getters y los setters solamente del campo tope turnos. ¿Está? Acá voy a hacer el toString y yo puedo hacer acá, por ejemplo, que si esta información, lo que me viene por parámetro, es mayor a 0, entonces sí le asigno la cantidad que me viene por parámetro, pero si lo que me están mandando es 0 o negativo, yo digo que tope turnos, nos le vamos a asignar un valor que después puede ser una constante, es igual a 2. Entonces, le mande lo que le mande al setter de tope turnos, me va a asignar 2. Entonces, si yo hago el constructor, y le mando esto como parámetro, yo hago set, el setter, llamo el setter, y me aseguro que si yo mando un valor 0 o menor, me va a poner 2 de turno. Hacemos el toString para ver cómo funciona todo esto. ¿Sí? Hacemos el toString de turno también. Y vamos a hacer en este caso los getters y setters de todos los métodos, por más que los atributos sean objetos. Ahora lo vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un test para empezar a probarlo y a despejar un poco las dudas. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer un test donde yo interactúe con la agenda, ¿sí? Yo tengo que hacer un método que interactúe con la agenda, new agenda, y esta agenda va a tener por parámetro, el constructor le voy a mandar la cantidad de agenda, la cantidad de turnos que voy a permitir. Y yo tengo que hacer un método que se llame registrar turno. ¿Y qué le voy a mandar de información a este registrar turno? A ver qué es lo que ustedes piensan que mi método agenda va a tener que hacer en registrar turno. ¿Qué datos le voy a mandar a esto? Nombre, apellido, teléfono y DNI. Perfecto. Yo le voy a mandar. Y lo copio acá. ¿Cómo es el paciente? Es DNI, nombre, apellido, teléfono y género.
Yo le voy a tener que mandar un DNI, un nombre, un apellido. Voy a buscar del otro para que lo vean. Ahora vemos por qué es booleano, por qué no es booleano. Mi método debería funcionar así, ¿sí? Agenda.registrar turno. Le mando la información de un paciente y lo que tiene que hacer esto es agregarme en mi lista de turnos un paciente ausente, ¿sí? Entonces, mi constructor, lo que tengo que hacer acá en agenda es un método que se llama registrar turno. Lo voy a hacer acá abajo. Public. Voy a hacerlo boolean. Registrar. Voy a llamarlo como lo llamé acá, sí, ya lo tengo copiado. Pero no lo voy a hacer igual, son distintos, ¿eh? Puede ser un pedido, sí, puede ser, no sé. ¿Cómo? Sí, un pedido. No entendí. Quería saber, ¿es posible tener alguna UML de esto antes Ahora, de comenzar? ahora lo vamos a hacer. Ok. Un segundito. Ahora vamos a la UML. Esperen que defino esto para que quede claro. Vamos a hacer boolean UDE. Ahora lo analizamos con UML. ¿Cómo se hace el UML? Esto lo hacemos con igual false. El UML, venimos acá y le agrego new other object ID. Le arrastro las clases. No, perdón. Sin el test. Y me queda así. Ahí tienen UML. Esperen que ahí les subo bien para que vean. Yo tengo una lista de turnos en la agenda. La agenda tiene un atributo si está presente o no, y un paciente como atributo, ¿está? Entonces yo cada vez que creo un elemento en la lista de turnos, en esta lista tengo que fijarme si el DNI del paciente que yo creé acá está en la lista de turnos, ¿sí? Y si no está en la lista de turnos, tengo que crear el paciente y dárselo a mi turno. Entonces yo tengo que hacer una doble creación de objetos cuando yo registro un paciente. Primero yo tengo que decirle a mi paciente, a mi turno, que el constructor va a recibir un paciente y un paciente, va a recibir un paciente ya creado. Lo vamos a crear en la clase anterior. Y vamos a hacer un set paciente, paciente. O sea, lo que vamos a hacer cuando registro un turno es recibir un paciente, ¿sí? Mi objeto turno va a comprender de un paciente y un booleano. Solamente lo voy a poder dar de alta
con ciertas condiciones. En principio, si lo limitamos en 0, o sea, si lo limitamos que podemos dar de alta cualquier cosa, yo acá voy a tener que tener 2 objetos. ¿Por qué? Mi lista es de tipo turno. ¿No? Turno. Y yo termino haciendo, ahora hacemos el new, turnos.add turno, ¿ok? Add turno. Esto es lo que terminamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Mi turno tiene como atributo paciente. Con lo cual yo tengo que tener una que es paciente, igual new. Creo un paciente en base al constructor del paciente. De nombre, apellido, teléfono, género. Todavía no. Esperen que tuve un problema con el género del paciente. Género. Entonces el constructor de paciente. Fíjense que cómo se complejizó. Género. Paciente, curso de. Género. Esperen un segundo, que veo qué pasó acá. String, género. Todo. ¿No te gustó algo? A mí. Porque le puse género 2, perdón. Acá hay un problema, género. Constructor de paciente, este es el constructor de paciente. ¿Sí? DNI, nombre, apellido, string, teléfono. Y acá si quieren hacer el UML, háganlo, es arrastrar 3 clases. Y si no lo hacen, es como que curso B, este no me sirve. Este. DNI, nombre, apellido, teléfono, género. DNI, ¿no? Hoy voy a ir a paciente de vuelta. A ver, esperen que. Porque importé esto que no está bueno. Había importado algo, está mal. Ahora sí. Vean lo que pasa. Yo para este caso tengo que crear un paciente. Este parcial es más largo de lo que va a ser el del miércoles. ¿Sí? Más largo porque pidieron hacerlo más complejo, entonces es más largo. El miércoles vamos a ver uno más también de este estilo, más corto. El que es más parecido es el que está en el otro curso, con lo cual podés verlo, Francisco, después en los videos. Es igual a este, pero un paso menos tiene. Entonces, nuestro turno va a constar de los datos del paciente y aparte los datos del turno. Entonces yo hago turno, igual, new, turno, creo el turno con. ¿Qué pasa? Cuando yo creo el turno,
de vuelta, o voy al constructor del turno, que acá no lo hicimos, yo no tengo que mandarle como dato si está presente o no. Sabemos que cuando pedimos un turno, la persona no está presente, ¿sí? Con lo cual nuestro constructor automáticamente le pone falso al presente, y lo único que hacemos es asignar el paciente al curso. Entonces yo, para dar alto el turno, tengo que darle al constructor el paciente. ¿Ven? El paso extra que tuve que hacer, tuve que, para asignar a la lista de turnos un paciente con un turno, tuve que crear el paciente. Cuando obtuve el paciente tuve que crear el turno y después lo asigné. Pero esto va a tener una complicación extra después encima. ¿Está? Vamos a probar este test. Este test es este test. Esto no lo quiero tener acá, porque me trajo cualquier cosa. Fíjense, si yo hago agenda.registrar turno, le hago un CISO de agenda, lo que pasó es que me dio null, porque acuérdense que yo en la agenda tengo que, en el constructor de la agenda, siempre tengo que inicializar el array list, llamar al constructor, igual new. Esto es lo que hay que hacer siempre en el constructor de la agenda, en el constructor de la clase que tenemos la lista como atributo, ¿sí? No, quizás les digamos más concretamente cuáles son las clases. ¿Sí? Siempre son 2 clases como mucho. La última pregunta, che, ¿son estas clases? Mañana no creo tampoco que Leo les dé un diagrama de clases, ¿eh? Y estas son 2 clases chicas, tampoco son 25 clases, son 2 clases súper chicas. Si prefieren, a ver, si prefieren lo hacemos igual, pero sin la complejidad esta del turno. No es mucho cambio para mí, no es mucho cambio, y hacemos que sea una lista de turno, y el turno tiene los datos del paciente, y lo hacemos mucho más simple. Estamos a tiempo todavía de volver. Porque esto está bueno. Privada. Es privada. Set tope turnos es privada, porque nosotros lo vamos a usar en el constructor. Acá. Si en algún momento la necesitamos usar, perdón. Privada. Ahora sí. Bueno, ¿quieren seguir así o volvemos un paso para atrás y definimos la lista de turnos y el turno que sea una clase que tenga los datos del paciente y el dato del presente? ¿Es ahora o nunca? Lo que sea más complejo. Bueno, dale. Lo que sea más complejo. Ok. Después de última Martín les explica a los... Entonces la agenda, de vuelta, el método registrar turno, fíjense de vuelta esto, tiene que asignar un turno a la lista, que es esto, ¿está? Pero previamente
tiene que crear un turno para eso, y el turno tiene como atributo el paciente, por lo cual tenemos que crear al paciente primero para dárselo al turno. Cuando hace el new de turno, crea una estructura que va a tener un paciente y un atributo booleano que va a estar en falso, según el enunciado. Mira, sí, acá está. Le pasan un paciente por parámetro al constructor. Lo construyen acá con los datos de la persona, crean el paciente y se lo pasan al constructor del turno. Hay otras. Lo estamos creando adentro, o sea, el responsable de crear los pacientes es la agenda, ¿sí? También podría haber otra alternativa, que desde el test mandemos el objeto paciente, pero vos desde el test mandás la información del paciente y ahí lo creas. Y ahí lo mandás al método que lo va a registrar, ¿sí? ¿Cómo sería en realidad este método más? Pero ¿cómo debería ser este método? Este método debería ser registrar turno, recibís la información del paciente, ¿sí? Si el paciente existe, lo buscas en una lista de pacientes, y haces esto. Si no, lo registrás en la lista de pacientes, lo insertás en la lista de pacientes y después lo asignás acá. ¿Está? El paciente es propiedad. El test no debería ver al paciente. Vos le mandás la información y lo creas. Entonces, creamos el paciente, creamos el turno, agregamos el turno. ¿Qué pasa con esto? Con lo que tenemos, fíjense, el denunciado nos dice registrar turno. Fíjense, método público, da un nombre, apellido, teléfono, DNI, agregue, y faltó género, agregue a la paciente en la lista de turnos. Casos en los cuales no se agregará el paciente a la lista. El médico no tiene más turnos, o el paciente, el DNI, ya existe en la lista. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en este caso? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? ¿Podemos chequear que el paciente no tenga más turnos, que el médico no tenga más turnos? Con lo que tenemos, ¿podemos buscar que el paciente ya esté en la lista? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Cantidad de turnos. Entonces, todo esto que voy a marcar, que es crear un paciente, asignar un turno. Todas estas tres cosas, ¿cuándo la voy a poder hacer? ¿En qué momento? Sí. Turnos.size es menor a quién? A tope turnos. Porque imagina, tope turnos es lo máximo que puedo tener, es lo que yo defino en algún momento, ¿sí? El tope de turnos yo se lo voy a dar cuando inicio acá la agenda, le digo cuál es el tope, 10, entonces yo no puedo agregar más de 10 pacientes. Vamos a poner acá, yo voy a crear mi agenda con 2 personas.
género D de dinosaurio, pero no, género... Vamos a ponerle otros DNIs porque deberían ser distintos. Vamos a tirar un DNI válido, ¿sí? Sí, no, no lo había visto. Menos 4 millones. Este es el teléfono, todos tienen el mismo teléfono. El número romano. Antes de Cristo. De los 4 que están acá, uno solo sabe Java, perfecto. Fíjense esto. Yo ahora, yo le dije que que cada vez que quiera agregar un paciente, si el tamaño de la lista es menor al tope, ¿cuál es el tope que le di acá en este new, cuando creé la agenda? Muchos pros en este. 2. Entonces, mi método, fíjense que me va a permitir registrar solamente 2. Yo y el Diego, nada más. Y fíjense cómo está esquematizado la clase. Agenda contiene este atributo y contiene el atributo turnos, ¿sí? Que es la lista. El atributo turnos contiene turno, el turno contiene un paciente y aparte contiene el presente. ¿Sí? Está bueno que vean esto porque me muestra las relaciones entre objetos, ¿sí? O sea, cumple con esto. Yo, para poder crear este turno, ¿sí? Este turno acá, tuve que crear este paciente para poder dárselo al turno. Claro, a veces con esto se entiende mal. Y acá esta relación me la creo porque yo creé, en agenda, hice una referencia a la clase paciente para crearla, para dársela al turno. ¡Wow! Hasta haces clic y te funciona. Qué bueno, me encanta. Paciente podría ser... Es que la clase turno, si la hubiésemos simplificado, bueno, Jonathan, lo que estoy diciendo es esto. No voy a hacer el enunciado tan largo porque el parcial no va a tener esa complejidad, ¿sí? La idea es lo que decís vos, tener una lista de pacientes y usar esa lista de pacientes para dársela después a la lista de turnos, ¿ok? Pero no lo vamos a hacer porque el parcial no va a llegar a tener esa complejidad, ¿está? Francisco, en el otro ejercicio, el del otro curso, hicimos eso. En la clase turno teníamos los datos del paciente y si está presente o no. Después, si tenemos un poco de tiempo, yo quiero que cerremos la idea con esto, hacemos cómo sería si tenemos que buscar en la lista de pacientes, ¿ok? Si tuviésemos una lista de pacientes. O lo podemos hacer el miércoles, pero quiero ser más concreto con lo que vamos a tomar en el examen. Bueno, falta el pudo igual true, muy bien, muy buena observación. Porque ahora el método se transformó en un método booleano, cuya información nos sirve para saber si pude hacer o no la operación. Entonces, registrar turno, y vamos a hacer otro método
el paciente DNI ya existe en la lista. Ok. Ya existe en la lista de turnos. Este punto vendría acá adentro, ¿no? O sea, ¿en qué caso deberíamos también hacer esto? En el caso que si el DNI del paciente ya está en la lista de turnos, ¿sí? Entonces yo preguntaría, sí, buscar el DNI en la lista de turnos, porque vamos a usar la lista para, le vamos a mandar por parámetros. Yo voy a hacer un método que se llame buscar, que le vamos a mandar lo que queremos buscar y en qué lista lo queremos buscar, ¿sí? También lo podemos hacer así, buscar acá y lo hacemos en una sola lista. Después vemos si lo podemos refactorizar, que es hacerlo de vuelta. Si el método buscar, que va a buscar en una lista de turnos, si el DNI de la persona existe, es igual a null, conceptualmente quiero que me digan qué quiere decir lo que acabo de hacer. Esto, este if. Siendo buscar un método que va a buscar en la lista de turnos si el paciente está en la lista de turnos. ¿Está? Si está en nulo, si no hay nada. Si no hay nada es que no lo encontró. No encuentra el paciente. Entonces, ¿qué hace si no encuentra el paciente? ¿Lo podemos agregar? Exactamente, sí. Entonces yo voy a hacer el método buscar. Public. Y lo que va a hacer buscar, yo tengo que buscar en la lista de turnos si está el paciente. ¿En qué lista voy a buscar? En la de turnos. ¿Qué me va a devolver el buscador? Un turno. ¿Está? Va a buscar en la lista de turnos un string de DNI. Y acá hago un paréntesis, ¿está? Hago un paréntesis. No sé si lo vieron con Leo o no. Vamos a ver, primero vamos a agregar qué buscamos. Vamos a buscar un turno encontrado. Esto es lo que vamos a devolver, si lo encontramos. En este caso, nunca lo encontramos. Bueno, ok. Yo acá hago un paréntesis. A mí los buscadores me gusta, si bien tenemos una lista, sola por ahora, mandarle por parámetro la lista. Porque si en un momento tenemos otra lista igual y queremos buscar, podemos reutilizarla. ¿Está? Es un paréntesis que hago, lo van a ver en el ejercicio del otro curso. Ahora tenemos que buscar en nuestra lista, y para buscar tenemos que tener un índice, díganme si estoy equivocado, un objeto auxiliar, que vamos a llamar turno de la lista, que es el objeto en el cual estamos parados en cada momento que estamos recorriéndolo con el índice, mientras i sea menor a turnos.size, y aparte turno encontrado, que es el objeto que si lo encontramos le vamos a asignar el valor encontrado, a turno de la lista, o sea, a este objeto lo vamos a tomar como un objeto auxiliar, al cual le vamos a ir asignando el elemento en el cual estamos posicionados, que sería turnos, .getI, o sea, si estamos en el primer elemento, el 0, va a ser el objeto que está en la posición 0, el turno completo, y este objeto va a tener ese turno, ese elemento, el primer turno. Después va el segundo, el tercero, así sucesivamente. Y yo acá voy a preguntar,
¿Cómo sé si encontré lo que estoy, el paciente que tengo acá tiene este DNI? Yo debería tener un método en el, vamos a hacer la pregunta la más complicada. Turnos de la lista, acá tengo un turno, ¿sí? ¿Está? De este turno tengo los atributos, el isPresente y el getPaciente. Este me devuelve el paciente que tiene como atributo el turno de la lista. Get DNI, para ustedes que les gusta complicar las cosas, punto equals DNI. Muy lindo. Tradúzcanmelo. Sobre todo quienes propusieron esto. No, a ver quién puede traducir esto. A ver, yo estoy recorriendo la lista. ¿Sí? Acá recorro la lista con un índice. Me paro en cada elemento de la lista, el 0 hasta el size menos 1, y a cada vuelta que doy acá, se lo asigno a este objeto. Acá ya tengo el objeto, ¿sí? Acá estoy parado en el objeto. ¿Está? Acá tengo el primer, si estoy en el 0, el primer turno. ¿Qué pregunto? Si el primer turno, busco el atributo getPaciente, ¿sí? Obtengo el DNI, y pregunto si ese DNI es igual al DNI que viene por parámetro. ¿Ok? ¿Y dónde lo tenés el paciente, Hernán? Si vos tenés, la lista es de turnos, y el turno tiene como atributo el paciente, vos tenés que, este getPaciente te trae el atributo paciente, que es el, ¿se acuerdan cuando hacíamos con la heladería y los gustos? Teníamos heladería.getGusto, si queríamos traíamos el gusto, o la cervecería, no me acuerdo, pero acá nos conviene hacer otra cosa, que ahora vamos a ver. Bueno, a ver, todo muy lindo, pero Jonathan tiene razón. En estos casos, cuando estamos accediendo a un objeto, de un objeto, que es atributo de un objeto, yo en turno, yo tengo que hacer un método, porque la responsabilidad del turno, que se llama public string DNI paciente, y acá hacer un return de, este es turno tiene como atributo paciente, entonces paciente.getDNI. Entonces yo hice un método que se llama DNI paciente, y en la agenda no accedo. Acá yo estoy accediendo al objeto paciente, y yo me quiero quedar parado en el objeto de la lista. Vamos a hacer esto para que quede. Yo quiero trabajar con el turno. Entonces esto lo voy a comentar. Y como dice Jonathan, yo tengo que hacer un método de turno que me devuelva el DNI del paciente. Y ese método se llama DNI paciente. Este método me hace el get internamente, pero yo no estoy llamando, haciendo, conceptualmente está mal. Exactamente, conceptualmente lo que yo estaba haciendo está mal y quería llegar a esto. ¿Tá? O sea, no está tan mal. Exacto.
Exactamente. Es lo que vos decís, Lucas. Esto es más que en el suplemento responsabilidad. ¿Quién conoce al paciente? El turno. La agenda se comunica con el turno. El turno te da este método, internamente hace esto. ¿Sí? Pero a vos te expone este método. Entonces, si turno de la lista, punto, DNI paciente, que ya es un método que nos devuelve el DNI del paciente de ese turno, es igual al DNI, entonces turno encontrado va a ser igual al turno de la lista. Y si no, y más. Y devuelvo el turno encontrado, que esto puede ser nulo, si nunca entré acá, cuando yo salgo, esto me da nulo, o puede ser un turno encontrado. Entonces, si yo quiero, y ahora vamos al test de vuelta, expresar esto mismo, lo mismo que hicimos, pero conciso, porque es booleano mi método. Yo lo hago booleano para después poder controlar o dar un mensaje. Si no lo pude hacer, ¿sí? Entonces acá vamos a ver. Ustedes me van a decir ahora cuántos de todos estos voy a poder dar de alta y cuántos no. Creen que... ¿Sí? Acá le puse un tope 10. Fíjense que a todos estos, cuando los busque por DNI, y vamos a ver el método agenda que es. Este es el registrar turnos, que se fija primero que el tamaño de la lista sea menor al tope de turno. Entonces vamos a empezar acá. ¿Cuál es el tamaño de la lista en este momento? Yo estoy parado acá. ¿Cuál es el tamaño de la lista antes que yo ejecute esa instrucción? 10. 10. ¿Cuál es el tamaño de la lista antes de que yo ejecute esa instrucción? 0. No tengo asignado nada. ¿Cuál es la cantidad máxima que puedo asignar? No, el size es 0. El tamaño máximo es 10. Ok. Entonces, cuando yo ejecuto este, ya tengo size 1. ¿Sí? Cuando ejecuto este, tengo size 2, 3, 4, y en alguno no va a poder agregar. Fíjense las dos condiciones que tenemos para agregar al último, porque tiene el mismo DNI que Mirta. Entonces, cuando él venga acá y busque por DNI, cuando le llegue como información el DNI, el nombre, el apellido, y ya exista, no lo va a poder agregar. Y para hacer esto, fíjense. ¿Ah? Entonces vamos ahora con el otro método. El otro método importante, ¿sí? Listar turnos ya lo vamos a hacer en un ratito. Ahora lo vamos a hacer.
El dar presente. Dar presente, ¿qué haría el dar presente? Dado una lista, dado un DNI, ¿sí? Lo va a buscar. ¿En qué lista? ¿En la de pacientes o en la de turnos o en la de médicos? Turnos, muy bien. Las puntas para despertarlos. Va a ser la misma búsqueda que hizo antes, ¿sí? Pero nada más que, en vez de usarla para insertar, ahora va a usar para buscarlo y si lo encuentra, hacer algo. Entonces yo voy a hacer un public void dar presente. ¿Qué va a recibir como información dar presente? Es que ya casi no, ya el método de búsqueda lo tenemos. Por eso es bueno la reutilización. String DNI. Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar un turno y si lo encontramos por DNI, vamos a marcar el presente. ¿Qué sería buscar un turno? ¿Dónde vamos a buscar? En la lista de turnos. ¿Qué vamos a buscar? Un turno. Entonces lo que haríamos es tener un objeto turno, buscamos el turno va a ser igual a lo que nos devuelva la búsqueda, buscar. ¿Qué datos le vamos a mandar para buscar? El DNI. ¿Y cómo puede quedar esto? ¿Qué puede devolver buscar? True o false, un turno, un entero o un turno o null. Bien, Jonathan. Entonces, sí, turno. ¿Qué pasa si turno es distinto de null? Mostramos un mensaje, mínimamente, gracias por venir. ¿Qué más hace? Que si no lo encuentra, ¿ok? ¿Qué más hace? Según enunciado. Lo marca como presente. ¿A quién? ¿Al paciente o al turno? Presente igual true, pero presente, ¿de qué clase es presente? Turno.presente. Sí, pero el atributo presente es del turno. Yo estoy diciendo si ese paciente se presentó. Turno.set presente true. ¿Ven? Y después lo que vamos a hacer es, o sea, esto es, teniendo el buscador, es saber cómo jugar con el buscador. Lo busco y hago lo que tengo que hacer. Fíjense acá, cuando hice registrar turno. Fíjense que yo hice dos preguntas. Si el size de la lista era menor a lo permitido, y aparte si no encontré. Pero ¿cuál hice primero de los dos? ¿Y por qué? Este C tiene que ser público. Ahora volvemos a registrar turnos. Fíjense que pregunté por el tamaño de la lista si era menor al tope y después busqué por DNI. ¿Podría haber estado al revés el orden? Buscar primero por DNI y después ver si el tamaño de la lista era menor al tope. ¿Por qué? Y que no sea Jonathan. Hablo yo, no sé, me parece que primero tenés que ver que te permita realizar que el tamaño te dé, para ver si podés registrarlo o no.
Después te fijas si está o no. ¿Qué pasa si busco primero y después pregunto por el tamaño? Conceptualmente nada, pero ¿qué es más costoso para la máquina? ¿Buscar o preguntar el size de la lista? Y buscar, porque tenés que recorrer todo el array. Entonces, primero hacemos lo más barato, que es esto. Es, Si entra o no entra. claro, y después sí, bueno, una vez que ya siempre nos vamos a guiar por hacer primero lo menos costoso, ¿sí? Bueno, y este cosa, vamos a ver esto, vamos a usar el dar presente, es agenda.dar presente, uno cualquiera que no está, ¿sí? Y vamos a hacer agenda.dar presente a Mirta. Y decimos por venir. Y ahora el enunciado nos pide, vamos a hacer un listar turnos primero. Mostrar por pantalla, el horario que tiene el doctor, bueno, eso, perdón, pero había que haberlo puesto, no importa. La cantidad de turnos asignados y el nombre, apellido y DNI de cada paciente. Muy lindo, listar turnos, muy lindo. Va a ser así, agenda.listar turnos. Así, primero hacemos la llamada y después lo desarrollamos para tener idea qué es lo que tenemos que hacer también, cómo tenemos que llamarlo, cómo tenemos que crearlo. Entonces, esperen que hay alguien que quiere saludarlos. Vamos a saludar acá a la gente, a los alumnos, por favor. ¿Lo ven? Gato asesino, ahí lo bajo. Vaya para ahí. Lo vamos a tener para el examen, lo vamos a tener ahí. Cuando sea presencial lo llevo a ORD para que todos estudian. Igual ya saben que estudia Java. Y no le salen las cosas si le pega al monitor. Como a mí al principio. Bueno. Listar turno. Vamos a listar turno. Ya me pierdo de lo que va a hacer. Volvió. ¿Quiere? No me muerdo las cosas. Siempre estos métodos están en la agenda. Vamos a ver public. Los listados generalmente son void, a menos que debamos devolver una lista, pero no lo vamos a ver. Si vemos algo más complejo, va a ser para el final. Vamos a hacer ejercicios con eso y vamos a mandar ejercicios tipo final, que quizás son como estos, pero como dice Jonathan, con alguna complejidad más de tener alguna lista más donde guardar información o buscar información. Public void. Listar. Turnos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hacer un CISO. Lista de turnos. ¿Está? Una presentación. CISO. Vamos a poner if. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a listar turnos? ¿En qué momento? Si el size de turnos.size mayor a 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos un for each. Un for each. Iteramos en la lista de turnos. Pero ahora yo voy a hacer un CISO de qué?
turnos, si yo hago esto de turnos.getPaciente, de turno.getPaciente, esto me va a imprimir toString, es como si estuviésemos haciendo .getPaciente, .toString. Y de vuelta, si queremos imprimir los datos del paciente de un turno, tenemos que hacer un método en turno que se llame public string devolver datos paciente. Este método va a ser un return de paciente.getDNI, va a ser, es como una concatenación, DNI, concatenamos, es un string que por cada paciente nos devuelve los datos que pedimos del paciente, este apellido, este método devolver datos paciente, es un string, nos devuelve, en vez de un toString, nos devuelve un string con información del paciente. Entonces, yo los get del paciente lo tengo en turno, entonces acá uso devolver datos paciente, que es mi método que me devuelve datos de los pacientes. Después me va a servir para otro método. Entonces, si yo, lista de turnos, tengo esto, y si no, else, si no tengo turnos, si el size es 0, digo, preciso, no hay turnos. ¿Se entiende esto de tener el método devolver datos pacientes para yo no tener que hacer turno.getPaciente, no ir al objeto paciente? Yo tengo que quedarme siempre en turno, y si tengo que usar algo de otro objeto, de otra clase, invoco un método. ¿Tá? Por eso es un ejercicio bastante más complejo del que yo pretendía darles, pero bastante ilustrativo también. El menos complejo lo van a tener en el video anterior a este, y el más complejo es este. ¿Tá? Vamos a hacer listar ausentes. Método que devuelve los pacientes que no están presentes. Va a ser parecido a este. Listar ausentes. Lista de ausentes. ¿Cuáles son los ausentes? ¿Y cómo sabemos si no tuvimos ausentes? ¿Nos sirve el size? Perfecto. ¿Nos sirve el size? En este caso, el de ausentes. O sea, básicamente sería así. Vamos a ver cuándo no hay turnos. Recorro la lista de turnos. Pregunto. If turno.isPresente es igual a falso, o sea, pregunto esto. Si esto no es verdadero, fíjense que isPresente es booleano, entonces ahí devuelvo los datos del paciente.
¿Ah? Y si yo quiero mostrar que no hay ausentes, ¿cómo lo haría? Si no puedo usar el size, porque el size me devuelve la lista de presentes. Este fue el gato. ¿Cómo haría? Para yo mostrar no hay ausentes. ¿En qué caso sé que no hay ausentes? ¿Cómo podría ser para decir que no hay ausentes? Yo quiero mostrar, es decir, acá, CISO, un contador de ausentes. Muy bien, Mateo, muy bien. O sea, yo acá hago un con ausentes, con ausentes igual a 0. Y acá adentro, si devolví algún dato a un paciente, yo hago un CISO de, no, a un con ausentes, más. Entonces yo acá pregunto, if con ausentes mayor a 0, digo, CISO hay si no, no hay ausentes. ¿Ven? Cuento los ausentes. Entonces, si yo quiero agenda.listar ausentes, fíjense ahora la verdad, estar rodeado de grandes lo debe sentir Maradona, Messi, Mirta ahí, ¿no? Entonces, si yo asigno el turno de todos los presentes, a todos los que están, fíjense que ahora, si ahora listo los ausentes, después de esto, no hay ausentes. ¿Lo están viendo con claridad, más o menos? Y si yo quiero hacer el último, que es remover, anular turno, yo puedo reutilizar el método que dice que es un método público, anular turno, public void anular turno, un string de name, ¿sí? Lo que hacemos acá es, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo anulamos el turno? Igual que como buscamos. Lo buscamos, podemos tener dos maneras, volver a hacer una búsqueda o reutilizar la búsqueda que teníamos. Podemos reutilizar esta estructura, algo muy parecido a lo que hicimos en dar presente.
muy parecido. Si lo encontramos, vamos a decir turno anulado, y le ponemos turno punto devolver datos pacientes, que estos son los datos, nos dice quién tiene el turno anulado. En vez de hacer un set, hacen un turno punto remove turnos punto remove, y acá le mandamos como parámetro el turno. Si encontramos, es una de las maneras de remover un turno. Si vos usás el remove que devuelve un boolean, directamente hacer un turno.remove, está bien, se puede hacer algo más simple, pero tenés que buscar el turno. Entonces, si tenés que buscarlo, tenés que tener el objeto encontrado, ¿entendés? Eso es cuando le mandás un objeto. Acá ya lo tenés que buscar en la lista, lo tenés que sacar de la lista que lo buscaste, ¿tá? Entonces, acá se podría hacer otro método parecido al buscar, ¿sí? Hay un método que se puede hacer que es igual, que se llama eliminar. Y la diferencia de un eliminar es que lo que hacemos es que el turno encontrado es turnos.remove y le mandamos el índice. Y esto hace exactamente lo mismo que el buscar, nada más que nos saca el elemento de la lista. Entonces, otra alternativa de hacer el anular turno, va a ser el anular turno 2, lo hacemos private, porque este es el método que busca y elimina, y otro es el método que busca anular turno 2. Es otro método que va a hacer lo mismo, pero es un poco más eficiente, porque solo hacemos una búsqueda. Lo único que hacemos es turno igual eliminar DNI, o sea, es una búsqueda que elimina, y acá no hacemos el remove porque ya lo hizo el eliminar. ¿Sí? Esas son las dos maneras de hacer una eliminación. Con búsqueda y remove del objeto, o con un método similar al de búsqueda, pero que en vez de devolver el objeto, devuelve el objeto del índice eliminado. Y acá usamos un esquema muy parecido. Si la eliminación nos devuelve el objeto, lo saca de la lista y lo devuelve. ¿Sí? Son las dos maneras de eliminar que tenemos. Entonces, si yo ahora voy al test y yo digo agenda punto grabar las cosas, porque si no, no funciona. Agenda.anular turno 34, Messi. Hacemos un listar turnos. Van a ver ahora que usamos el anular turno y funcionó, ¿sí? Turno anulado para Messi. Y si ahora usamos el anular turno 2, que es el otro método que hicimos, que hace lo mismo.
Entonces le mandamos a nuestra hija querida Mirta, y hacemos un listar turnos después de eso. Fíjense que quedamos el Diego y yo. ¿Ah? Usé dos métodos que hacen conceptualmente lo mismo, pero de dos maneras distintas, ¿sí? ¿Cuál es más eficiente? Específicamente en la anulación, el más eficiente es este. ¿Por qué? Porque si bien escribimos de vuelta al buscador, es un buscador que elimina, que es este, buscamos una vez y ya lo elimina, ¿ok? O sea, en este mismo método que busca y elimina, pues es así el método. En cambio, en este caso, busca, nos devuelve el turno, y este remove, como le mandamos por parámetro el turno, internamente lo vuelve a buscar y lo elimina. Con lo cual es menos eficiente, ¿sí? Para nosotros cualquiera de los dos está bien. Que sepan usar el remove está perfecto. Bien. Hasta acá tenemos un ejercicio muy de parcial, con más cosas que el parcial, ¿sí? Tiene más cosas que el parcial. El parcial tiene una complejidad menos, que es que cuando damos de alta el turno, lo damos de alta al parcial. El ejercicio que hicimos con otro curso, más parecido al parcial, la idea es poder darlo de alta todo en uno y no hacer una doble alta de objetos. Pero bueno, podría llegar a pasar. Pero si ustedes definen una clase sola, definían la clase turno sola, se ahorraban este lío de acá, esto. El test hay que hacerlo. Viene el ejemplo del, no la llamada, sino ya ingreso un paciente tal y tal y tal y devuelve esto. Ingreso un turno y devuelve esto. Busco la lista y me devuelve esto, ¿sí? Igualmente vamos a charlar un poco con los profes, a ver si les podemos dar la mano de... Pasa que ya le damos muchas pistas con el test. Quizás queremos que se aviven en algunos parámetros y dándoles el test. Tenemos que verlo, ¿sí? Las clases son esta, guiño, guiño. Tranqui, ustedes me preguntan, che, ¿las clases pueden ser estas? Yo les voy a decir sí o no, ¿está? No les voy a decir las clases son estas y estas. Prefiero que ustedes agarren y me digan, ¿son estas y estas? Y por privado, yo le digo sí o no, más fácil. Exacto. Están buscando un tal Mr. Thompson. Bueno. Lo que podemos hacer... Tienen que estudiar para mañana, ¿no? Full. No, podemos cortar acá si quieren. Así pueden estudiar para mañana. La clase del... Sí, en un. Enum, fíjense, public enum, y ahí. Y lo usan tipo así, tipo... El tipo, punto, el valor. ¿Sí? Porque si no hay que instanciarlo como un objeto, es más lío. Yo prefiero que lo hagan así.
Qué gatejo. ¿Alguien quiere un gato? Una clase sin main, exacto. Uy, me voy a matar, tío. Bájate ahí. Bájate ahí. Bájate. Perdón. Exactamente, exactamente. Hay muchos métodos, esos sobrecargados, que se pueden hacer recibiendo distinta información y llamándose igual. El que recibe el índice elimina el objeto y devuelve el objeto, ¿sí? El que recibe el objeto devuelve true o false. Pero tenés que mandar el objeto directo, completo, para que lo remueva. Es para otro tipo de ejercicio. O sea, fíjate, si yo hago acá, el método remove, acá, ¿sí? Me devuelve el elemento de la lista y lo saca de la lista, pero me lo devuelve el objeto, o sea, es una posición de memoria el objeto, donde está el objeto físicamente, me lo devuelve, ¿está? Este remove de acá este de acá, que recibe el objeto completo, ¿sí? Que es para otro tipo de ejercicio, que le tenemos que dar un valor, un objeto ya creado para que lo remueva, ¿sí? Por eso lo busqué y lo saqué. Y este devuelve true o false. Exacto. Con índice devuelve el objeto. Y con mandándole que me remueve el objeto de la lista, me devuelve true o false. Bueno, si quieren cortar, hoy cortamos. El miércoles hacemos un repaso de algunas cosas, sobre todo un repaso de algo más cortito, más concreto, para poder ya tener un... Yo no sé el miércoles qué tienen, si tienen algo antes. ¿No tienen nada el miércoles? Nada, nada, nada. Si se conectan a las... Si se conectan a las 7, es un golazo. Hacemos un ejercicio ya integrador, los dos cursos juntos, de 7 a 9, y cerramos la 8. Gol de media cancha. Va a ser el Zoom del curso B, ¿sí? Creo que ustedes van a poder acceder al Zoom del curso B. Así que nos vemos ahí. Avísenle a los chicos y a las chicas que no vinieron, igual están casi todos, que el miércoles entramos, lo voy a mandar por el foro, al Zoom del curso B. Es un golazo, para mí es un golazo, así podemos hacer una clase. A ver, no es que me ahorro una clase, lo bueno es que es una clase larga para ustedes, que si no tendríamos menos tiempo, ¿sí? Puedo hacer un ejercicio para los dos cursos, bien orientado a las cosas que quiero que tengan en claro, ¿sí?
Así que bueno, y el jueves, el que quiera unirse al show de stand-up que vamos a dar después del parcial, me pide el link y listo. El que termina antes de las 9:30, le damos el link. Así que bueno. Sí, me van a putear en todos los idiomas, mejor no. Gracias. No, lo dejamos para otro día. Sí, mejor. Están a full. Tranqui. Nos vemos el miércoles entonces. ¿Parece? ¿A las 7? Y metemos gol de media cancha. Mellera. Y bueno, gracias chicos, buenas noches. Sí, consulten. Totalmente, a full. Contente es el primer apellido inclusivo de Argentina. El 3, el 4, pero hagan los ejercicios de los que están extras. Yo subí el del... El de... Sí, siempre lo decía ese chiste. Lo subí al foro. No le subí al foro ejercicios preparcial, 4 ejercicios dentro de un zip, dentro de los cuales uno era este. Peor redactado. No van al foro, ese es el problema que tienen. Vayan al foro, están los links a los videos, están las clases que hacemos, y sí, el TP4 termina en la agenda, y acá hay cosas más copadas que la agenda. Porque acá, a ver, si bien hacemos TP, estas son aplicar las cosas, los conceptos. Ven que llevamos un objeto y estoy instanciando un setter de un objeto que encontré en la lista, ¿entienden? Y estoy explotando el método, anular turno, o etcétera, los estoy explotando, estoy buscar encima, paro la grabación. Dejo de grabar acá, chicos,